En la pubertad comienzan los ciclos menstruales regulares en la mujer, regulados por el hipotálamo que produce la GnRH o hormona liberadora de gonadotropina, que actúa sobre la hipófisis, la cual a su vez secretará las gonadotropinas, la FSH o hormona folículo estimulante y la LH o hormona luteinizante. Estas estimularán y regularán los cambios cíclicos en el ovario. Al comenzar cada ciclo ovárico, entre 5 a 15 folículos primordiales empiezan a crecer bajo la influencia de la hormona folículo estimulante y en condiciones normales solo uno de estos folículos alcanzará la madurez total y se expulsará un ovocito. Entonces, el desarrollo del folículo primordial hasta pasar a ser folículo de Graf o un folículo maduro se conoce como foliculogénesis. Durante los últimos días de la maduración de los folículos, un aumento de la concentración de la hormona luteinizante inducirá al folículo a ingresar en su etapa más madura o de Graf y completar la primera división meiótica e ingresar a la segunda, deteniéndose aproximadamente 3 horas antes de la ovulación. La ovulación será el proceso en el que alrededor de la superficie del ovario comenzará a mostrarse un abultamiento con una mancha denominada estigma, de donde flotará hacia afuera del ovario el ovocito y se dará la formación de su corona radiada. Este ovocito será transportado hacia adentro de la tuba uterina gracias a las fimbrias. El folículo roto y bajo la influencia de la hormona luteinizante, sus células producirán un pigmento amarillo y se convertirán en células amarillas o lúteos, que formarán el cuerpo lúteo. Y posteriormente, cuando este cuerpo lúteo llegue a su maduración total en 9 días y no haya fecundación, pasará a ser el cuerpo albicans. Después de que el ovocito ingrese al infundíbulo de la tuba uterina, continuará su camino hasta la región ampular, gracias a los movimientos peristálticos de la pared tubárica. Por otro lado, los espermatozoides depositados en la vagina ingresarán al cuello uterino y a partir de aquí, su movilidad se da por las contracciones musculares del útero, de la tuba uterina y escasamente de su propia propulsión. Sin embargo, antes de que el espermatozoide pueda fecundar al óvulo, debe experimentar una capacitación, en la cual se retira una capa de glucoproteínas y proteínas del plasma seminal a partir de su cabeza. Y, por otro lado, desarrollará una reacción acrosómica que culminará con la liberación de enzimas para la penetración de la zona pelúcida. Continuando con el trayecto, los espermatozoides ingresarán a la tuba uterina, llegarán al istmo y perderán su motilidad hasta el momento de la ovulación. Luego continuarán hasta la región ampular, donde suele ocurrir la fecundación. Durante la fecundación, el espermatozoide debe penetrar la corona radiada, la zona pelúcida y la membrana celular del ovocito, entrando a la fase de fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. Tan pronto como el espermatocito ingresa al ovocito, este termina su segunda división meiótica y forma el pronúcleo femenino. La zona pelúcida se vuelve impenetrable para otros espermatozoides y la cabeza del espermatozoide se separa de su cola, se dilata y forma el pronúcleo masculino. Todo este proceso dejará como resultado la recuperación del número diploide de cromosomas, la determinación del sexo cromosómico y el inicio de la segmentación. La segmentación consiste en una serie de divisiones mitóticas que dan origen a un incremento del número de células
Los blastómeros se vuelven cada vez más pequeños con cada división que hacen. Después de 3 divisiones, los blastómeros experimentan compactación para quedar estrechamente agrupadas en una esfera celular con capas internas y externas. Los blastómeros compactadas se dividen para constituir la mórula de 16 células. Al tiempo que la mórula ingresa al útero en el cuarto día tras la fecundación, esto va a comenzar a aparecer en ella una cavidad y se va a formar el blastocisto, la masa celular interna que se forma en el momento de compactación y se convierte en embrión mismo. Se ubica en un polo del blastocisto. La masa celular externa que rodea las células internas y el blastocele formará el trofoblasto. En el momento de la implantación, el útero se encuentra en la fase secretora y el blastocisto se implementa en el endometrio, en su pared celular anterior, ya puede ser anterior o posterior. Si no ocurre la fecundación, entonces va a iniciar la fase de menstruación y se eliminarán las capas esponjosas del endometrio. La capa basal se conservará para generar las otras capas durante el siglo siguiente. Octavo día del desarrollo embrionario. El blastocisto está parcialmente inmerso en el estroma endometrial. El trofoblasto posee 2 capas, una interna llamada citotrofoblasto y otra externa llamada sincitiotrofoblasto. La masa celular interna contiene 2 capas, la hipoblástica y la epiblástica, que juntas forman un disco plano. Al mismo tiempo aparece una cavidad en el epiblasto, la cual se agranda y da forma a la cavidad amniótica. En el día 9 del desarrollo embrionario, el blastocisto está más inmerso en el endometrio y la zona de penetración en el epitelio superficial está cerrada por fibrina. Las células aplanadas formadas por el hipoblasto forman una membrana delgada llamada membrana exocelómica, y en el polo embrionario aparecen vacuolas, las cuales forman grandes lagunas, razón por la cual se conoce como etapa lagunar. Entre el día 10 y 11 del desarrollo embrionario, el blastocisto está totalmente inmerso en el estroma endometrial. Y en el día 12 aparece una nueva población de células, entre el citotrofoblasto y la cavidad exocelómica. Estas células forman un tejido conectivo laxo, delgado, llamado mesodermo extraembrionario. Y al mismo tiempo, las células del sincitiotrofoblasto penetran más profundamente en el estroma. En el día 13, las células del citotrofoblasto proliferan localmente y penetran el sincitiotrofoblasto y forman columnas celulares rodeadas por sincitios, conocidos como vellosidades primarias. El hipoblasto produce 3 células. Estas 3 células proliferan y poco a poco forman una nueva cavidad dentro de la cavidad exocelómica, llamada saco vitelino. Durante su formación se desprenden grandes fragmentos de la cavidad exocelómica, llamadas quistes exocelómicos. Mientras se desarrolla todo esto, se forma la cavidad coriónica. Por lo tanto, el mesodermo exoembrionario pasa a llamarse placa coriónica. Y finalmente se forma el pedículo de fijación, que luego pasa a ser el cordón umbilical.